por favor, equipo, si me confirman que estamos Ahí ya bien. me puedes aceptar. Sí. Listo, ya te acepté por Instagram Bien. también. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Vamos a estar muteados todos hasta poder estar en las preguntas y respuestas y de ahí continuamos, ¿sí? Listo. ¿Me confirman, por favor, si estamos bien transmitiendo en Facebook, por favor? Listo, estamos en Instagram también. Ya. Déjame bajar el volumen aquí, porque si no vamos a tener un eco. Un eco, sí. Listo. Muy bien. Listo, entonces vamos a empezar. Esperemos que la gente se siga conectando. De momento, vamos. Listo. Vamos a empezar. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, por participar en este webinar. Vamos a estar hoy con Paula Rivero. Paula es experta en innovación, transformación digital y call hunting. Es colombiana y pues dentro de su experiencia tiene muchos hitos importantes en la construcción del ecosistema de innovación de Colombia, así que hay mucho conocimiento allí, hay muchísimas cosas que podemos tomar nosotros para nuestro país ahora mismo, así que espero que esta charla y estos ejercicios que vamos a trabajar hoy con Paula lo puedan aprovechar y también las preguntas que podamos nosotros hacerle a Paula va a ser muy importante porque nos va a permitir ajustar mejor nuestros negocios al momento que estamos viviendo. Así que bienvenidos, muchísimas gracias Paula, te doy la palabra y me muteo también para que puedas tener toda la libertad de exponer. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias por estar ahí a todos. Vamos a arrancar. Hoy quiero hablarles de tendencias de innovación y de lo que está pasando en este momento. Vamos a arrancar como el valor de esta sesión es poder entender qué oportunidades se están abriendo en este momento de crisis, de pandemia, de situación que es inusual, pero igualmente, siendo una situación inusual, se nos abren distintas oportunidades para innovar en los negocios, en los emprendimientos. Entonces vamos a arrancar. En Instagram no se puede ver la pantalla, estoy pasando una presentación, pero voy a estar contándoles de lo que estamos hablando y en Zoom, para los que están en Zoom, pues sí la podemos ver. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué va a pasar después de este confinamiento? ¿Qué va a pasar después de la pandemia? No sé si ustedes han visto, hay memes que dicen, ¿qué es lo primero que harías cuando pase la pandemia? ¿Verdad? Tenemos mucha incertidumbre de saber qué viene después y hasta cuándo va a ser esto. Aquí la respuesta es empezar a aprovecharlo desde ya, el momento. ¿Qué podemos empezar a hacer desde ya mismo? Ah, perfecto, aquí ya podemos ver la presentación. ¿Qué podemos empezar a hacer desde ya mismo? ¿Cómo podemos empezar a accionarnos desde ahora mismo, desde el presente? En la teoría de tendencias, las tendencias se mueven como una ola. Y lo que estamos viviendo en este momento se llama cisne negro. Es un evento que no sabíamos que iba a pasar, que no se podía pronosticar, que no estaba dentro de nuestro mapa, que es inesperado, pero cuando llega genera una disrupción, un corte y nos cambia un poco el panorama de lo que va a pasar en cuanto a tendencias. Las tendencias ahí ya podemos ver, se mueven como una ola. Ellas van naciendo muy incipientes, muy tímidas, emergentes, luego crecen hasta llegar a su pico. Lo que hace el cisne negro, ahí podemos volver a la presentación, lo que hace el cisne negro es o abrir nuevas tendencias o como lo que estamos viendo, lo que estamos estudiando, es que no es que genere nuevas tendencias, es que le sube el volumen, hace una aceleración en tendencias que ya se venían presentando anteriormente, aunque muy tímidas, muy emergentes o todavía muy marginales. Ahora, con esto que está pasando en este momento, se pegan una subida, una acelerada
en distintos campos. Y esas son las tendencias que vamos a estar viendo durante esta sesión, este webinar. ¿Qué es lo que debemos hacer ante estos cambios, ante esta aceleración de tendencias? Ajustar por un lado nuestro negocio, encontrar las nuevas oportunidades de negocio y sobre todo permanecer muy flexibles, muy adaptables, muy resilientes, muy atentos también para podernos ajustar a los nuevos tiempos. Es una cuestión de flexibilidad y esto conecta con la idea de innovación. La innovación no es solamente ser algo extraño, algo loco, algo creativo, que sale de la nada, sino esa capacidad de ser muy flexibles para poderse ajustar a los tiempos y el futuro, no esperar que el futuro llegue, sino poder generar esos cambios, poder provocar el futuro, poder ser los que no esperan a que el futuro llegue, sino ir construyendo el futuro desde el presente. No tenemos fórmulas mágicas. En este momento todavía nadie tiene la respuesta única, maravillosa a cómo debemos comportarnos durante la pandemia o durante la pospandemia, pero sí empezamos a ver unas pistas y sobre esas pistas podemos empezar desde ya a actuar. Todos nos estamos reinventando, todos estamos en plena evolución. Algunos negocios más ágiles que otros, algunos han reaccionado muy a tiempo y entre más a tiempo y más flexibles nos podamos ser durante este periodo de cambios, mejor vamos a salir librados de esta ruptura, de esta disrupción. Como les decía, el futuro no esperamos a que nos traigan la fórmula mágica o lo pronostiquen o lo anticipen, sino el futuro se provoca y el futuro se provoca en el hoy, en el ya. Y esto es un llamado a los emprendedores y un llamado a los empresarios para que desde el hoy empiecen ya a accionar formas de adaptarse a los nuevos tiempos. Aunque todavía no sea comercial, aunque todavía no sepamos si es completamente estratégico, pero no quedarnos quietos esperando a que la pandemia pase, porque probablemente entonces va a ser un periodo muerto por una empresa y eso va a ser fatal o para un emprendimiento. Por eso hablamos de tendencias, que son esas pistas para poder enfrentar la incertidumbre, esas vías que se empiezan a abrir para poder enfrentar estos momentos de coyuntura. Como les decía, estudiando las tendencias nos damos cuenta que no es que haya nuevas tendencias, es que las que ya venían y que eran así como algo rezagado o el patito feo para las empresas, en este momento están cobrando mucho valor. Vamos a ver cuáles son. Las tenemos clasificadas en estas 5. Por un lado, futuro digital, luego hay algo que tiene que ver con valor y sentido, algo que tiene que ver con el conocimiento y la educación, por supuesto lo que es humano y por último, planeta consciente, que es lo relacionado a sostenibilidad. Vamos a ver una a una. Empezando por futuro digital. Sabemos que hay una cuarta revolución industrial que ya se viene, que la teníamos pensada para el 2030, pero con estos acontecimientos se ha pegado una acelerada impresionante. Teníamos pendiente una transformación digital digamos, a nivel transversal en empresas, en el sector educativo, en la salud, y con esta pandemia hemos tenido que hacer una transformación digital forzosa. Y esto tiene que ver con poder adaptarse mejor a las tecnologías y que las tecnologías nos sirvan para realmente solucionar problemas. La tecnología en sí sola no puede ser un fin. La tecnología solamente cobra sentido y podrá ser, digamos, una revolución industrial en su mejor versión si realmente soluciona necesidades y problemáticas que son de fondo, que son humanas, que son sociales, que son medioambientales, y la tecnología se pone ahí como un facilitador en todo el ecosistema, transversalmente, a todo nivel, desde lo personal hasta lo empresarial, pero siempre pensando en que tiene que estar al servicio de los humanos y de lo más holístico. Por otro lado, también en esta pandemia nos hemos dado cuenta que las experiencias son importantes. Por ahora estamos en las experiencias digitales, pero después probablemente esto va a tener que estar vinculado con el mundo real. Entonces, la telepresencia ha cobrado un gran valor. Nos hemos dado cuenta que la telepresencia requiere experiencias digitales de mayor calidad, requiere que sea mucho más funcional, de que sea mucho más también flexible,
de que se adapte a todo tipo de momento y todo tipo de poblaciones, de que vaya más allá del intercambio de información a algo que sea más vívido, y ahí se abre un campo de experimentación y de innovación importantísimo. Nos hemos adaptado con Zoom y con Instagram, que es lo que tenemos en este momento, pero nos damos cuenta que no es suficiente y que ahí hay toda un campo para seguir avanzando en lo que es el desarrollo digital para generar comunidades más funcionales, telepresencia mucho más cómoda, que podamos hacer este tipo de cosas con mucha mayor facilidad, porque en este momento realmente lo que tenemos es precario. En este instante lo estamos viviendo, tener que poner la pantalla así, cerrar ventanas, ¿sí? Esto podría estar solucionado en una sola aplicación, en un solo feature, de forma mucho más eficiente, y ahí es donde se abre todo un campo para la experimentación. También vemos que también es indispensable que haya un gobierno digital de calidad y una inclusión financiera a través de lo digital también de calidad, pensando en las personas, no solamente pensando en el gran hermano que nos va a vigilar y un poco lo que está pasando en la alianza entre Google y Apple, sino que realmente sirva para las personas, esté al servicio de las personas y no en su detrimento. Esto también nos abre todo un campo de experimentación, de ejecución, de innovación, entendiendo el gobierno como un ecosistema, ¿no? Un ecosistema que incluye lo público, lo privado y lo independiente, y la academia, por supuesto. El futuro digital también será multicanal, no repetitivo, cada vez más rico, relacionado con la realidad, que lo que yo consuma digitalmente o lo que yo produzca digitalmente se vea reflejado en un cambio en la realidad. Esto es como de las otras grandes tendencias que se abren con esta pandemia, y es que todos estos temas que se trataban muy a nivel de mercadeo, muy a nivel de comunicar y se queda en imagen o en mensaje, con la pandemia nos damos cuenta de que necesitamos que esos mensajes o esas imágenes se vinculen con la realidad, tengan un impacto en la realidad, generen un cambio en la realidad, o en la realidad sean igualmente funcionales. Entonces esto también nos abre todo un campo de experimentación tanto en lo digital, pero vinculado a ejecuciones reales. Bienvenidos a todos los que están llegando. Hola, Edith. Segunda tendencia, todo lo que tiene que ver con valor y sentido. También es una tendencia que veníamos viendo crecer desde antes de la pandemia, y que ahora con la pandemia se nos vuelve inminente, se nos vuelve prioridad número uno, tanto para las empresas como para los emprendimientos independientes. Vamos a ver un poco de qué se trata. Vemos que es importantísimo continuar con todo lo que tiene que ver con la inclusión de targets con necesidades especiales, y esto lo hemos visto de primera mano en nuestros países al darnos cuenta que muchas veces las propuestas o las ejecuciones digitales no eran incluyentes a todas las poblaciones, y ahora nos damos cuenta que es fundamental cada vez ser más incluyentes. Insisto en que no solamente a nivel de imagen, es decir, mostrar personas de distintas razas o de distintas condiciones sociales o de distintos tipos de belleza, sino realmente generar ejecuciones incluyentes con los distintos targets, con las distintas poblaciones que tienen necesidades especiales. Es distinta la necesidad de una persona rural, es distinta la necesidad de una persona mayor de 60 años, es distinta la población infantil. Entonces esto nos abre también una posibilidad de empezar desde ya a prepararnos y a desarrollar cómo generar propuestas cada vez más incluyentes con distintos targets, inclusive con esos que hemos tenido relegados, que no han tenido mucha atención. También nos damos cuenta que esto de valor y sentido es inminente, que las marcas, las empresas no tengan un fondo puramente comercial. Por un lado, porque necesitan tener cautivo a su consumidor, y por otro lado, porque nos dimos cuenta que es necesario. Entonces, esto implica que todo beneficio que yo reciba como individuo debe impactar también lo colectivo favorablemente. Tenemos
un consumidor que va a ser muy crítico sobre esto, y tenemos también unas necesidades apremiantes que requieren que se piense en lo social, que cualquiera que sea mi oferta de negocio, yo la piense como algo que beneficia a la comunidad, a una amplia población, a algo colectivo. Y ahí hemos podido ver distintos casos. Por ejemplo, Natura tuvo que ajustarse muy rápidamente para atender la forma en la que venden sus consultoras, sus vendedoras, su fuerza de ventas. Hemos visto cómo los supermercados crearon distintos horarios para que las personas mayores puedan ir a comprar de forma mucho más cómoda. Hemos visto cómo personas de distintos sectores, aquí en este caso puse un chef, pero lo hemos visto de muy distintos sectores, cómo han puesto al servicio a los demás su conocimiento, haciendo live streamings y compartiendo lo que saben para ayudar a los demás. Dentro de esta tendencia de valor y sentido también vemos cómo una vez más las marcas generan comunicación que no es solamente por solidaridad o por empatía, que transmiten un mensaje, sino porque van a algo, a un hecho concreto que puede ayudar a una población o a una parte de la sociedad que es sensible. Entonces hemos visto cómo las marcas de moda se han puesto al servicio de empezar a coser o a crear zapatos para el personal médico. Hemos visto algunas empresas reaccionar muy rápidamente ofreciendo o asegurando el salario de sus empleados aunque los locales estén cerrados. Hemos visto también cómo empresas de comida han empezado a repartir sus platos a personas que lo necesitan, o porque perdieron su trabajo, o porque son personal de la salud, o porque están atrapados en un aeropuerto. Hemos visto también cómo en otro aspecto toda la sostenibilidad social y el comercio justo se ha puesto en el tope de las ofertas. Entonces hemos visto negocios independientes o plazas de mercado que empiezan a ofrecer sus servicios a domicilio, cosa que antes no lo hacían, y esto nos abre también un campo de acción que nos sensibiliza hacia eso, que es más de propósito, más de favorecer al otro, y que como consumidores también nos pone en ese juego de, bueno, quiero consumir algo que me ofrece algo para mí, pero que también está favoreciendo a otras poblaciones. Una tendencia que va a seguir siendo transversal es la ética, es decir, que antes de hacer cualquier innovación o cualquier campaña o cualquier ejecución de creatividad, siempre vamos a tener que estar dando un debate ético. ¿Es realmente ético o lo estamos haciendo porque favorece el negocio pero pone en detrimento a una población? Y esto lo vemos muy claro en este tipo de memes, como este que es de la película Parasite, es que puede tocar fibras sensibles de una población que no está siendo favorecida en estas circunstancias. La pandemia nos ha hecho hacer conciencia sobre cuál es la circunstancia en la que estamos comunicando u ofreciendo algo, y requerirá de que seamos cada vez menos banales y menos ligeros a la hora de comunicar o de hacer una oferta. ¿Sí? Necesitamos que todas las ofertas y lo que se propone desde la empresa tenga un fondo que realmente sí es coherente con un cambio real hacia las personas y no solamente un mensaje bonito que estamos comunicando. Entonces ahí vemos varios casos. Una empresa que ofrece durante el confinamiento volver a los niños emprendedores y ponerlos a producir dinero. Ay, un momento, me salió la presentación. Ahí, volvimos. Durante el confinamiento propone simplemente volverlos emprendedores, ¿sí? Entonces recibe inmediatamente todas las críticas. O la campaña que hizo McDonald's que muestra la M separado y se queda solamente como en hacer un mensaje chistoso durante la pandemia, siendo que en este momento no estamos solamente para los chistes, sino que necesitamos que haya actos de fondo que vienen de parte de las empresas, o como ya lo decía el meme de Parasite. La siguiente tendencia se llama conocimiento en acción, y creo que la educación
durante esta pandemia también se ha puesto en el tope de los sectores relevantes y que han tenido que tener cambios haciendo pasos de gigante. Entonces vamos a ver un poco de qué se trata. Por un lado, en la educación hemos visto que la transformación digital fue forzosa. De un día para otro tuvimos que pasar a la escuela virtual en casa, a la universidad virtual. No estábamos preparados. Quizás eran planes 2021, 2022 y de repente hay que hacerlo de la forma casera o improvisada como se pueda. Y ahí nos hemos dado cuenta que no basta con tener los medios digitales, tenemos que buscar cómo adaptarnos mejor a los seres humanos, cómo hacer que esa transformación digital, esa educación digital se haga de forma que los humanos puedan seguirla, no se baje su nivel de conocimiento. Y nos hemos dado cuenta que no se trata solamente de tener los medios, sino de tener los contenidos que se adaptan y las dinámicas que se adaptan a esos medios digitales y a esa virtualidad. Entonces ahí se abre también todo un campo de exploración, de creatividad, de experimentación para la educación, para generar mejores herramientas educativas que sí se adecúen a esa dinámica y a ese sentir virtual. Y por otro lado también nos damos cuenta de lo importante que es que esa virtualidad tenga una correlación con lo real. La educación virtual no tendrá calidad por sí sola si no tenemos ciertas condiciones de la realidad de las personas para que pueda llevarla a cabo. Por otro lado, también nos dimos cuenta que hay personas autodidactas. Todos nos hemos vuelto autodidactas en la pandemia. Todos estamos consumiendo lives y webinars y envíos en todas las redes sociales y nos hemos dado cuenta que tenemos una gran capacidad de aprendizaje, inclusive los que no estaban ya habituados a este tipo de contenidos. Entonces esto también nos abre oportunidades de ver cómo podemos aprovechar esas cualidades de autodidactas que tienen las personas y llegarles con contenidos relevantes, con contenidos que puedan asimilar, que les sirvan, que los puedan implementar en su vida real y que realmente sí siempre estén como muy haciendo eco de lo que le está pasando a la persona en ese momento. Hemos tenido que ser también muy recursivos en cuanto a educación, hemos tenido que cambiar nuestros momentos de educación y todo esto nos abre una oportunidad de entender mejor a las personas para que podamos generar una educación de calidad en todos los medios virtuales. También esta tendencia nos habla de cómo la educación está en el ecosistema. La educación ya no está solamente en las universidades y en los colegios. La educación viene desde las marcas, viene desde los influencers, viene desde la cultura, viene desde el humor y nos damos cuenta que entonces la educación debe ajustarse a esas distintas personas y actores que están en el ecosistema y que digamos ya se convirtieron en unos gestores de educación y las personas, el consumidor también tiene la expectativa de que la marca o el emprendimiento me ayude por un lado a crecer mentalmente y por otro lado a entender mejor su oferta. Porque muchas veces todo lo que es comunicación se queda en la información básica, pero nos damos cuenta que estas tendencias nos hablan de que las marcas deben comunicar a profundidad para hacer una pedagogía del consumidor y que el consumidor entienda lo que hay detrás de la marca, los beneficios de la marca, cómo sacarle más provecho a la marca para que realmente genere esa conexión de filiación con la marca. Por otro lado, también nos damos cuenta de que todo lo que sea crear comunidad es una inversión a futuro para construir marca. Y por eso otra vez es la invitación a que en esta pandemia no nos quedemos quietos, sino que construyamos comunidad, fomentemos, cultivemos a esas personas que tenemos alrededor, aunque no podamos directamente prestarles el servicio o venderles el producto que teníamos pensado, no los abandonemos, construyamos comunidad, construyamos marca para que podamos permanecer siendo relevantes durante el confinamiento. Y no se muera la marca, no se muera mi negocio.
Luego, también en esta tendencia hay algo importantísimo y es el cultivo de las habilidades duras y blandas. Esto era una tendencia también que ya venía, que era un poco contraposición a la cuarta revolución industrial. Si un algoritmo o una inteligencia artificial puede hacer mi trabajo, puede hacer el trabajo de un humano, porque lo puede predecir o lo puede programar, entonces, ¿cuál es mi valor como humano? Pensábamos en las habilidades blandas como esa respuesta a los valores humanos, a los valores que la máquina no puede replicar, no puede reproducir, y entonces lo veíamos como una prioridad a educar. Dentro de las generaciones más futuras, es decir, los niños pequeños, los adolescentes, pero también poniéndonos al día los que estamos digamos, en las edades medias, cómo nos ponemos al día en esas habilidades blandas, siendo expertos en lo que ya seamos, pero cómo nos ponemos al día en habilidades blandas para hacerle contrapeso a la cuarta revolución industrial. Bueno, con la pandemia esto se volvió también una urgencia y tenemos un montón de oferta para cultivarnos en habilidades blandas. Nos dimos cuenta que el trabajo no es trabajo, así yo tenga los medios digitales, hasta que yo no tenga habilidades blandas para poder gestionarlo mejor, para poder combinarlo con mi vida real de persona, para poderlo buscar un equilibrio en mi quehacer del día a día. Y ahí estamos hablando de resiliencia, de liderazgo, del entusiasmo, del cultivo de capacidades artísticas, del cultivo de guardar la calma, de ser promotor de ideas. Entonces, todas esas habilidades blandas se ponen en juego en esta pandemia y seguramente post pandemia vamos a seguir educando de estas habilidades blandas, no solamente las duras, sino también las blandas. Bueno, luego también vemos una tendencia que es completamente transversal, que es el aprender a aprender. Esto quiere decir que nos estamos, digamos, poniendo en una situación en la que nos tenemos que ajustar muy rápidamente a las circunstancias. Son unas circunstancias cambiantes, tenemos mucha incertidumbre de lo que va a pasar y en cualquiera de los escenarios vamos a tener que movernos muy rápido para ajustarnos. Y esto implica saber educarse en el momento, en la necesidad del día y en lo que está haciendo la demanda del momento. Entonces, esta capacidad de aprender a aprender la vamos a seguir viendo como oportunidad, todo lo que sea apoyo a volvernos cada vez más autodidactas y más flexibles. Esto sí va a seguir siendo una oportunidad de negocio y de emprendimiento durante la pandemia y la pospandemia. Y por otro lado, también vemos durante la pandemia que hay unos consumidores que ya se están adaptando, acostumbrando a que cada cosa traiga una lección. Si yo me veo un webinar, necesito que traiga una lección que sea aplicable para mí. Si yo consumo una marca, necesito que me enseñe a hacer algo que después lo voy a poder poner en práctica. Entonces, el que todo tenga una lección nos cambia nuestra mentalidad de consumidores y lo vamos a seguir viendo después de la pandemia ya como un hábito. Como yo, como marca, le propongo lecciones o le enseño algo a mi consumidor en cada uno de los puntos de contacto. Bueno, esta tendencia también es importantísima, también ya la veíamos desde antes, que habla de cómo ser humanos, cómo seguir siendo humanos, cómo ser cada vez más humanos. Parece obvio, pero frente a todos los desafíos digitales, antes de la pandemia no era tan obvio cómo vamos a hacer una tecnología que es más humana, que se adapta mejor a los humanos o que está al servicio de lo humano. Y ahora durante la pandemia, pues aún mayor. Nos hemos dado cuenta que prioridad, los seres humanos, cómo generar sociedades que son más justas, más equilibradas, que están preparadas para cualquier cambio, que no sean tan frágiles frente a cualquier desestabilización económica o social, ¿sí? Esto también nos hemos dado cuenta durante la pandemia. Vivimos en una civilización terriblemente frágil. Ante la más mínima cambio o golpe de nuestra normalidad, se desborona completamente. Y nos hemos dado cuenta que la respuesta a que no se caiga es precisamente ese valor humano, ese capital humano. Entonces, bueno, esto ya viéndolo más en cosas más concretas, ¿en qué se refleja? Por un lado, mejores experiencias, no solamente virtuales, sino también reales,
De aquí, o sea, después de este tiempo de pandemia, un insight es que la necesidad de lo real es inminente y vamos a salir de aquí necesitando, corriendo a vivir experiencias reales, porque ya nos dimos cuenta que la experiencia virtual no es suficiente para que un ser humano viva pleno. Entonces necesitamos mejor calidad de experiencias reales. Probablemente el teletrabajo y la telepresencia sí va a seguir funcionando, porque nos dimos cuenta que en muchas situaciones no necesitamos desplazarnos, pero entonces eso también nos hace tomar conciencia de que los momentos reales tienen que ser de calidad. Si nos vamos a juntar es por algo que tiene sentido, que digamos aprovecha todo su potencial, que realmente lo vivimos a fondo. Entonces esto nos lleva a repensar cuáles van a ser las experiencias humanas reales que vamos a necesitar, a requerir y a demandar después en la pospandemia. Y durante la pandemia, ¿cómo hacemos que esas experiencias virtuales sean más humanas, que realmente sí conecten, que realmente sí te enganchen, que realmente sí te lleven a que estás viviendo algo relevante, algo de valor? Eso ahí abre todo un espectro de oportunidades para innovar desde ya, desde el hoy. Estas experiencias van a ser desde lo sensorial, pero también desde la funcionalidad, que sean cada vez más funcionales, que realmente el tiempo sí lo aprovechemos bien, que no, es que lo vivimos día a día. El aló, aló, ¿me escuchas? ¿Tú me escuchas? ¿Me ves? ¿Sí me ves? ¿Me escuchas? Sí, esto nos desgasta, nos hace perder mucho tiempo, y desde el hoy ya podríamos empezar a generar desarrollos digitales que eliminan ese desgaste en las experiencias virtuales, y en las experiencias reales, como les decía, eliminar todo lo que se pueda hacer en un email, en una rápida conference call, y que nuestras experiencias reales sí sean de valor. Bueno, y siguiendo con lo de experiencias, también vemos durante la pandemia algo muy importante, que es el ingrediente artístico, genuino y real. Nos hemos acostumbrado durante la pandemia a que si veo a mi cantante favorito, o si veo no sé, a la persona que está transmitiendo, lo puedo aceptar, lo puedo apreciar en su autenticidad, en su franqueza, en su vida cotidiana, y eso me genera aún mayor conexión. No me genera distancia, sino me genera conexión. Distinto al antes, que es, bueno, si la imagen no está perfecta, o si el sonido no está perfecto, o si el fondo no es perfecto, no es de calidad. Ahora reconocemos la calidad en los contenidos y en los momentos virtuales, inclusive si hay esos baches, o si se muestra esa franqueza o esa familiaridad en el entorno o en la persona. Esto lo hemos visto en todos los lives de los cantantes, lo hemos visto en algunos programas de televisión que han migrado a lo digital, y hemos aprendido a ver a todas estas estrellas en su entorno real, familiar, en la que no son perfectas, en la que nada estaba preparado, en la que pueden improvisar, y nos hemos acostumbrado a consumir ese tipo de experiencias, y creo que ese ingrediente de lo genuino va a seguir prevaleciendo después de la pandemia, la pospandemia. Por otro lado, también hemos empezado a consumir otras experiencias digitales que antes nos parecían como sin tanto valor, y que al hoy las hemos aprovechado y aprendido a apreciar, como todo lo que sea realidad virtual, realidad aumentada, o recorridos virtuales, que por eso les pongo ahí la página del Museo del Vaticano. Sí, esto también era como algo que estaba a la cola de las innovaciones, y que en este momento se vuelve importante. ¿Cómo generamos mejores experiencias digitales que sean vívidas? Y seguramente esto le va a dar un empujón a todo lo que es realidad virtual y realidad aumentada. Bueno, en lo que tiene que ver con más humano, también se pone en valor lo que sea fortalecer las comunidades, y esto ya lo habíamos hablado, pero digamos, y esto digamos que ya venía de antes. Todos sabemos que al tener un usuario en Instagram estamos creando comunidad, pero de lo que nos está hablando la pandemia, y el reto que nos pone la pandemia, es que estas comunidades sí sean funcionales, no sea solamente de unos followers,
sino que realmente esas comunidades funcionan. Yo hoy necesito averiguar dónde consigo algo, un remedio, algo de farmacia, y mi comunidad me aporta y me ayuda a que eso lo pueda solucionar. Entonces esto nos deja también un hábito de cómo hacer que mi comunidad, como marca, como empresa, como persona, como emprendedor, sea cada vez más funcional y yo cuide esa comunidad, la fortalezca, la robustezca o le dé funcionalidades específicas. Esta comunidad me sirve para esto, esta me sirve para esto. Esto nos cambia también la forma en que estaremos generando las estrategias de comunicación y de mercadeo. Vemos el sharing economy, que también ya venía con mucha fuerza, va a seguir teniendo mucha fuerza. Cómo podemos hacer intercambios entre pares, cómo podemos hacer beneficiarnos entre pares y generar negocios entre pares, entre una necesidad y una oferta, o entre personas que son afines. Y también vemos que el servicio al cliente va a desarrollarse, como ya lo vemos, no como algo añadido o simplemente una llamada o un robot que me responde una respuesta ahí pues programada, sino como algo fundamental para que mi consumidor lo tenga fidelizado y para que realmente mi empresa tenga valor e impacto, como ya decíamos, en lo social, en lo humano, y se vuelva presente como facilitador de soluciones y no solamente como alguien que me vende algo. Entonces ese servicio al cliente va a tener que ser cada vez más fino, comprendiendo mejor las necesidades, más atento, más funcional, más eficiente. Y ahí pues se nos abre un campo de posibilidades para innovar, ¿verdad? Bueno, en cuanto a lo humano, también todo lo que es salud mental, vemos que va a seguir creciendo. Si antes ya era algo importante, ahora lo es todavía más. Necesito que la marca, como consumidor, necesito que la marca me ayude a bajar la angustia, a bajar la ansiedad, me solucione problemas y no sea, por el contrario, un factor de mayor ansiedad o de mayor estrés, sino que por el contrario me ayude como a bajar esos niveles de estrés. Y que también es decir, la pandemia también nos puso una situación de que el bienestar no es solamente algo individual, lo que me baja la angustia no es solamente yo estar bien, sino lo que ayuda a mi equilibrio mental es que todos estemos bien. El colectivo, que el colectivo esté bien mentalmente se ha vuelto importante. Si el colectivo está bien, yo estoy bien. Y si yo estoy bien, pues ayuda a que el colectivo esté bien. Entonces esa dinámica también se está marcando mucho durante la pandemia y va a seguir siendo importante en la pospandemia. Y por supuesto vamos a seguir exigiendo que las marcas sean más auténticas, más reales, que solucionan problemas reales, que no sean solamente una estrategia de la agencia de publicidad o de mercadeo, sino que están conectadas con el momento y con el sentir y con la emoción de las personas en el momento real. Y esto digamos que ya también era una tendencia que venía, pero va a seguir siendo muy, muy, muy fuerte. Y ahí les pongo algunos ejemplos, como los de la aplicación Calm o lo que propone Business of Fashion, que es que ninguna compañía sobrevivirá sola, sobreviviremos si nos aliamos con otras compañías y podemos generar mejores soluciones desde un sistema y no como entes individuales, o lo que está haciendo Starbucks por, digamos, como reacción a la pandemia. Esto lo vamos a seguir viendo durante la pandemia y después de la pandemia. La última tendencia se llama planeta consciente. También pienso que es fundamental, o sea, nos dimos cuenta en esta pandemia que el sistema se puede colapsar, se puede acabar, se puede derrumbar, pero si siguen llegando alimentos a nuestras mesas, si sigue funcionando el campo, si la tierra sigue siendo un sistema sostenible, tenemos vida, tenemos civilización, podemos seguir adelante. En caso de que fallara, ahí sí ya es el fin de la civilización, ahí sí ya podemos hacer los panoramas más oscuros. Pero entonces, como estamos a tiempo de actuar, es ahí donde podemos empezar a actuar. ¿En qué se refleja este planeta consciente? Bueno, por un lado, reconocimiento de la naturaleza, no de la naturaleza como algo lejano, como una idea, como un concepto, como algo bonito en comunicación, sino como el fundamento de nuestra civilización, de nuestra vida real, de que nuestro sistema no colapse.
Esto tiene que ver con, bueno, y esto se va a ver reflejado en que deba haber un reconocimiento real del trabajo del campo y y de lo que significa vivir en armonía con la naturaleza. Por otro lado, vemos que como necesidad fundamental que debemos mejorar nuestra vida urbana, sobre todo cuando estamos en casa. Digamos que mejorar la vida urbana lo teníamos en nuestra mentalidad como algo muy urbanístico, de movilidad, pero al estar confinados nos damos cuenta que esta vida urbana debe estar más en armonía y en relación estrecha con lo que es la naturaleza, y lo hemos empezado a asimilar de forma muy precaria y digamos muy caserita, germinando una planta o cuidando las plantas que tenemos en la casa y apreciando mucho más esos brotes de naturaleza que tenemos cerca. Y también, por supuesto, lo hemos visto en emoción al ver que un animal salvaje se acerca a la ciudad o puede transitar libremente en la ciudad, y eso nos emociona y nos llena de esperanza. Entonces, ahí nos damos cuenta que a futuro, y inclusive no a futuro, a mediano y corto plazo, necesitamos que nuestra vida urbana esté mucho más conectada con la naturaleza de forma integral, de forma equilibrada, no solamente por algo bello, sino porque eh, forma parte de nuestro equilibrio también como civilización. Y por otro lado, entonces esto nos lleva también a pensar en trabajar, ahí pongo hackear la naturaleza, pero es trabajar de la mano con la naturaleza para generar soluciones más sostenibles. Esto estará permeado por la tecnología. Tendremos que pensar en un agro más smart, más tecnológico, y cómo poner una vez más al servicio del campo esta tecnología. Cómo empoderarnos, ¿sí? Cómo hacernos más partícipes de lo que está pasando en el campo y con la naturaleza, y cómo generar negocios y emprendimientos que no solamente sean buenos negocios a nivel comercial, sino que estén en concordancia con todos estos valores de sostenibilidad medioambiental. En esta misma tendencia vemos que la economía circular es algo imperante, casi que nos está estallando en la cara. La pandemia no es algo disruptor que de repente sucedió, sino que viene de problemáticas que ya tienen una trayectoria anterior, y digamos que la solución es mantener sistemas mucho más sistemas sanos, como la economía circular lo indica, sistemas sanos que funcionan a nivel medioambiental, sistemas sanos financieros y sistemas sanos sociales, y que estos sean los tres ejes de un sistema sano que no colapsa y que no se derrumba ante la menor imprevisto. Entonces ahí la economía circular, para los que no conocen el término economía circular, es poder tener estos tres factores, digamos, como core, como columna del sistema, y por otro lado que sea un sistema que no genera desperdicios, que todo insumo que entra queda funcionando hasta su máximo aprovechamiento, y no insumos que entran y que rápidamente se convierten en desperdicios. Entonces, esto nos invita a repensar la forma en la que trabajamos, tanto en las grandes industrias como en los emprendimientos, como a nivel personal, y nos abre un campo de innovación para empezar a trabajar en soluciones de economía circular que realmente sí se puedan implementar. Dentro de esta tendencia también está aliviar la angustia medioambiental, cómo yo como marca, como empresa, puedo ayudar a mi consumidor. Perdón, aquí alguien dice que se oye eco, debe ser porque el volumen en la otra plataforma está un poquito alto. Bueno, aliviar la angustia medioambiental, cómo hacer que mi marca, que mi empresa le ofrezca soluciones y medios al consumidor para que él también se pueda volver activo en estas propuestas y en estos proyectos de sostenibilidad. Tiene que ver también con el orgullo local y cómo la sostenibilidad se puede lograr a través de estas soluciones que integran lo local, y que de lo local pueden reflejarse en lo global o en lo colectivo o en lo más macro. Y por último, la sostenibilidad alimentaria, como era la introducción de esta tendencia, se ha vuelto fundamental.
si podemos ser sostenibles e independientes y autónomos en lo alimentario, la raza humana sobrevive a cualquier catástrofe. Si no podemos ser, si no tenemos asegurada nuestro alimento, es ahí donde todo colapsa. Y esto nos invita a repensar todo el sector de alimentos, cómo generar un sector de alimentos que es más sano desde el punto de vista de autonomía y soberanía alimentaria, cómo podemos procurarnos nuestro propio alimento y ser, y digamos, estar empoderados para poderlo hacer, porque la vida urbana nos ha separado completamente de nuestra sostenibilidad alimentaria. Nos alimentamos de cosas que nos vienen empacadas desde un supermercado o que nos vienen muy procesadas o con muchos intermediarios, y esto hace que ante el menor disrupción en ese sistema exista, pues entonces todo colapsa, y si no tenemos comida, pues no tenemos vida. ¿Por dónde empezar este cambio? Esa es la invitación de este momento. ¿Por dónde podemos empezar? Espero que este reporte les haya abierto ideas, abierto caminos, dado también expectativas y esperanzas de por dónde podemos empezar estos cambios, porque seguramente si los empezamos desde ya, la pospandemia no va a ser tan dura. Aunque haya una crisis económica, aunque haya una ralentización de todos los sectores, si empezamos a generar estos cambios desde ya, vamos a estar preparados para ese mundo que nos vamos a encontrar tan pronto podamos sacar la cabeza, salir a la calle y volver a retomar nuestros negocios y nuestro quehacer. Entonces, bueno, espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias. Me encanta poder estar aquí compartiendo esto con ustedes. Y si quieren hacer alguna pregunta, pues estoy completamente disponible. Sí, por favor, ahorita vamos a pasar a la parte de preguntas, así que por favor, si es que desactivan su micrófono uno a uno, y vamos haciendo la pregunta, por favor, para Paula. También en Instagram, si quieren escribir, ahí podemos... Sí, pueden escribir aquí en Instagram para que nosotros podamos leer y vamos atendiendo las preguntas. Entonces, si alguien tiene una pregunta, por favor. O también la pueden hacer sobre el chat, como prefieran. Bueno, empiezo yo, Paula, agradeciéndote. Obviamente hay muchas realidades ahora mismo que tenemos que tomar en cuenta para reinventar nuestros negocios. Así que una de esas es la educación, y obviamente nosotros en Nube es lo que estamos haciendo justamente ahora, es trabajando para que la gente se pueda educar en todo el tema de transformación digital, innovación y tecnología. Así que bienvenidos siempre para que se puedan conectar en nubelearning.com, y allí vamos a seguir teniendo pues webinars, vamos a tener mucho contenido y siempre vamos a seguir trabajando para que ustedes tengan las mejores capacidades para afrontar. No sé si María Cristina Ponce, ¿tienes una pregunta quizá? ¿No? No. Ok, ¿alguna otra pregunta? Diego, creo que tenía por ahí alguna pregunta por allí. Gracias, Carlos, también gracias a ti por participar. Aquí gracias a Mariana y a todos los que se conectaron. A ver. Aquí veo en el chat. Voy a mirar el chat yo. Listo. ¿Algún modelo disruptivo o caso de éxito que tengas? Bueno, a lo largo de todo el reporte dimos algunos casos de éxito. Por supuesto, hay unas grandes industrias que reaccionaron muy rápidamente a la pandemia y que van a salir, digamos, sí o sí favorecidas de la pandemia, no sé, el sector financiero, el sector de la salud, en ciertos aspectos. Pero pues no, lo que decía al principio, no sé si Carlos estabas al principio, no hay una fórmula mágica, no hay una sola modelo de éxito para salir de la pospandemia. Tenemos unas claves y pues la idea es que vayas a ir tomando de ahí iniciativas para que las puedas ir desarrollando. El ciclo de vida que tiene una tendencia de que depende. Bueno, esto forma parte como de, podríamos hacer una charla aparte de todo lo que es el comportamiento de tendencias,
el ciclo de vida de una tendencia depende si la vemos como una megacorriente o como una tendencia un poco más chica, y depende de cómo se va manifestando a través de distintos aspectos para verla creciendo en esa hora. Pero Paula, pues es un tema vasto que podríamos desarrollarlo en otro espacio. por supuesto. Paula, cuéntame, porfa, sobre los viajes. ¿Qué consideras tú los viajes ¿El y turismo? el turismo y también el relacionamiento social que vamos a tener? ¿Cuál crees que va a pasar? Los eventos, cuándo se van a reactivar, el poder visitar a los clientes ahora mismo, cómo lo podemos hacer, porque sí es verdad que mucha gente se dio cuenta que la telepresencia, el poder hacer una reunión a través de cualquier tecnología es también viable. ¿Cómo lo podemos nosotros? ¿Qué podemos esperar después, ahora mismo en la pospandemia? Bueno, el turismo es uno de los sectores que más afectado se ha visto. Eh, Según los expertos en turismo, probablemente no se va a reactivar el turismo internacional robusto hasta el próximo año, hasta el 2021, dependiendo de cómo vayan gestionando la pandemia cada uno de los países. Y probablemente lo que va a pasar es que se va a activar más rápido el turismo local. Porque lo que sí es cierto es que una realidad virtual no te va a reemplazar la experiencia de viaje. Y la experiencia de viaje vamos a seguir necesitando, ¿sí? Y más después del confinamiento. Es como que si tú estuviste privado mucho tiempo de algo, después sales a consumirlo con aún más ganas. Entonces, es un sector que se va a demorar. Lo mismo todo lo que sea eventos masivos, se van a demorar en reactivarse. No creo, no, yo en mi concepto no diría que se van a morir o que no, ya nos acostumbramos a lo virtual, entonces ya no vuelve un concierto. Realmente no creo, porque sigue respondiendo como a necesidades muy humanas, pero va a reactivarse a medida que la pandemia vaya retrocediendo y dependiendo del manejo que le estén dando en cada uno de los países. Hablaba hace un rato estaba haciendo otro live, hablaba de una Pangea. Es algo muy interesante, pues desde el punto de vista de tendencias de esta pandemia, es que nos ha puesto a todos en la misma situación internacionalmente. Hablas con una persona en China o en Australia o en Estados Unidos o en Europa y estamos todos viviendo la misma situación en este momento. Entonces esto nos está también poniendo como en una condición humana, nos estamos dando cuenta de en qué consiste ser humanos. Y esto nos pone también a reflexionar sobre, bueno, ¿en qué consiste ser humanos? En unas relaciones personales, interpersonales, que debo construir así, en un encuentro con uno mismo que consiste en esto, en comer, el placer de comer y el agradecimiento por poder comer cada día, en poder tener un espacio físico que es mi entorno, que es mi casa y que lo debo adecuar de cierta forma para poder vivir. Esto lo estamos viendo internacionalmente y digamos que esto es interesante. No hay una respuesta única porque precisamente todo está en pleno cambio, en plena observación. Algún país que quizás ya demuestra muestras de adaptarse. China y Corea nos llevan la delantera porque la pandemia comenzó allá y ellos ya digamos que experimentaron soluciones y, y entonces dieron una pauta de buenas prácticas y también de errores aprendidos. Europa lo siguió y Europa lo está viviendo en ese momento y ahora nosotros Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces, pues cada lugar lo está viviendo dentro de sus condiciones sociales y económicas, pero en esta Pangea en la que estamos viviendo, en la que estamos viviendo todos al mismo momento, pues entonces estamos viendo cómo, a través de lecciones aprendidas, cómo es la mejor forma de manejar la situación a partir de lo que ya vivieron en China y en Corea. Bueno, gracias Daniel. Él maneja una página de e-commerce sobre papelería a domicilio en su momento era boom.
pero ahora toda la situación ha obligado a todas las papelerías del país a tomar este diferenciador. ¿Consideras que estas tendencias del webinar pueden convertirse en un diferenciador? Sí, claro, pueden generar distinto, no sé si modelo de negocio, pero sí diferenciador frente a la competencia. Modelo de negocio, digamos que en este momento tampoco sabría cómo generar un nuevo modelo de negocio, además del manejo de domicilios, pero diferenciador a nivel de servicio, de comunicación, de servicios agregados al producto o a los productos que venden, ahí podrías encontrar algunas respuestas. ¿Podríamos pensar que la pirámide de necesidades podría llegar a modificarse? No sé, yo creo que las necesidades humanas son fundamentales y son las mismas. Y, por ejemplo, ahora nos damos cuenta que la necesidad de lo presencial es indispensable, que la necesidad de lo humano es indispensable, de la empatía es indispensable. Entonces, no sé si se habría una modificación de la pirámide de necesidades. A mí me gusta mucho, más que la pirámide de necesidades de Maslow, es la tabla de necesidades de Manfred Max-Niff, que es un economista chileno que murió hace poco, y él cubre todo el espectro de necesidades humanas, no solamente las primarias, sino también las secundarias. Entonces, si puedes darle una revisada a Manfred Max-Niff, necesidades, es súper interesante. Y ahí nos damos cuenta como que todo esto de lo humano y de lo social y de la conexión y de lo individual hacia lo colectivo se pone en juego y es súper interesante. No sé, aquí en Instagram no hay preguntas. Buenos días, Paula. Hola. Perdón. Te habla Miguel. Una consulta. ¿Cómo podemos hacer con las personas que se dedican y algunos que nos dedicamos a la venta del lado artístico, a la venta de objetos que están relacionados mucho con el arte y a veces con lo suntuoso, que es tanto la ropa, la parte de las economías textiles y la parte artística? No sé si es empezar a darle una especie de funcionalidad, empezar a darle un porqué a la funcionalidad de estos objetos, o cómo podríamos manejar este tipo de economía. Gracias. Gracias, Miguel. Mira, lo que han hecho el sector lujo es, digamos, como reacción inmediata, como urgencia, adaptarse a la necesidad de la pandemia, y entonces ves tipo a Louis Vuitton haciendo uniformes para el personal médico, o ves tiendas de zapatos, o todo lo que es perfumería y cosméticos haciendo alcohol y donando alcohol y, ¿cómo se llama? El gel para desinfectante. Digamos que esto es una medida dentro de la urgencia, pero más a largo plazo veo fundamental que se cultive a tu comunidad, que hables de los valores de tu marca, que no se muera la marca durante los 3 o 4 meses que puede que estemos sin abrir el punto de venta. Que también empieces a encontrarle más valores en lo que hablábamos antes de lo social, del volver al origen, de volver a la conexión humana, más que el lujo por sí, volver a esas otras definiciones, porque también si miras los reportes de tendencia que ya venían internacionales, el nuevo lujo no es un lujo de materiales o de confección o de no sé, sino es un lujo que está en los detalles, un lujo que está también en el tiempo, un lujo que está en la experiencia y un lujo que está en lo sostenible y en que tanto bien hace a lo colectivo y a lo más macro. Entonces creo que por ahí se pueden empezar a explorar soluciones. Yo sé que para el sector moda es un momento muy difícil. Si se viene una crisis económica, pues es de los sectores que también quedan más impactados porque sí, vas a pensar de último en comprarte algo de lujo que las necesidades más primarias. Pero sin embargo, creo que no se muere mientras que se adapte a esas condiciones que te digo de sostenibilidad y de sostenibilidad medioambiental también, que es otro de los grandes retos de la moda. Sí, allí, cogiendo un poco lo que tú dices, Paula, creo que las marcas que se sepan adaptar a comunicar los mensajes, sus mensajes sociales de manera más natural, también van a tener un diferenciador importante,
sea, ya no solamente vamos a ver marcas 100% comerciales, sino vamos a ver marcas que se conectan mucho con su comunidad, que se conectan mucho con los problemas que tiene la comunidad y sus usuarios, para de esa forma llegar hacia ellas. Entonces, sí que vamos a contar con marcas mucho más sensibles al momento de comunicar y que piensen en los problemas que están teniendo los usuarios para generar soluciones. Entonces, es súper importante este tema. El live de Instagram quedó cortado. Sí, el live de Instagram ya se cortó. En Instagram solamente tenemos 1 hora de live. Ah, Entonces, ok, bien, perfecto. sí. Bueno, pero Perfecto. va a quedar esto grabado, así que te agradezco muchísimo, Paula, por tu presencia, por tu importantísimo aporte. No sé si es que hay alguna pregunta adicional, pero creo que hemos cubierto muchísimo de las tendencias que se van a tener a lo largo de esta recuperación, que va a ser larga, que va a costar y que nos va a obligar a ponernos mucho más creativos y mucho más flexibles para atender a un mercado que viene golpeado. Entonces, Sí, bueno, yo sé que no es un momento fácil ni para las empresas ni para los emprendedores, pero aquí el mensaje también es, vamos a hacer algo positivo, vamos a sacar lo mejor de este momento, no nos quedemos quietos, hay que empezar a pensar en cómo mantener el negocio a flote desde ya. Eh, Tendrá una parte de finanzas, de cómo hacer una gestión financiera mucho más, digamos, reducida en posibilidades, pero todo lo que esté a nuestro alcance como herramientas hay que empezarlas a implementar ya, moverse muy rápido para que después de la pospandemia podamos también salir muy bien librados. Ese es como el mensaje. exactamente, entonces sí, hay que ser muy creativos, hay que mantenerse informados siempre y obviamente entrenándose en estas nuevas habilidades, como habías mencionado, habilidades blandas, hay que ser mucho más creativos, más flexibles y obviamente hay que también a nivel tecnológico entender la tecnología no solamente como usuarios, sino también como creadores, así que También. importantísimo eso. Importante, sí, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, estamos ahí conectados y espero que nos veamos pronto. Seguro que sí, y la gente que todavía está, pues les invito mañana. También tenemos otro webinar a las 11 de la mañana. Vamos a hablar con Juan Merodio, que es experto en transformación digital y marketing, así que va a estar bastante bien, va a estar enfocado muchísimo más a acciones concretas que tenemos que hacer para que los negocios se adapten mejor a la economía, a la nueva economía digital que va a explotar. Así que nos vemos mañana con quienes puedan juntarse. Les agradezco un montón y gracias por estar aquí. Gracias, hasta luego. Chao, gracias. Chao, chao.